Pues yo nunca he trabajado para ser alcalde. Es cierto que es un puesto exitoso. Mientras vas mejorando el municipio, tú también vas mejorando como persona. Yo siempre digo que en los ayuntamientos seguramente sean de las mejores universidades del país. Bienvenida a Beater. Soy Johansson, autora del Poder del Éxito a tu alcance. Y esto es Beata, un espacio creado para recordarte que el éxito no es un destino, es un camino. Y ese camino empieza dentro de ti. Cada semana abrimos este espacio para respirar, para crecer y para volver a nosotras mismas. Aquí hablamos de procesos reales, de lo que duele y de lo que transforma. Aquí celebramos la luz, pero también honramos la sombra, porque ambas son parte del mismo viaje. Hablamos en femenino, porque hablamos para todas las personas, para quienes sienten, para quienes buscan y para quienes se atreven a mirarse dentro. Quizá te preguntes qué significa ser un Ebdeater, y para mí es algo muy sencillo. Un Ebdeater es alguien que se permite transformar desde la verdad, que honra su luz y también su sombra, y que camina hacia su propio éxito interno. Hoy me acompaña alguien que conozco desde antes que existieran para él los plenos, los cargos y las responsabilidades. Adrián pasó de la vida de un chico de veintipocos a sostener sobre sus hombros el peso de toda una villa. Detrás del alcalde hay una persona que siente, decide, se equivoca y aprende. Hoy hablamos con él de la parte que no se ve. La presión, la vocación y el cambio interno que supone liderar cuando eres tan joven. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias por permitirme formar parte de tu proyecto. Gracias a ti. Antes de arrancar con el cuestionario, me gustaría que tú mismo nos dijeras quién eres. Pues yo soy Adrián Serna del Pozo. Bueno, soy joven, cada vez menos joven. Resido en Villarcayo y desde hace 10 años soy el alcalde del municipio. ¿Qué se siente siendo un alcalde tan joven? Así, porque ahora tienes 35, entiendo, pero si llevas 10 años 37. entraste a los 25. Tengo 37, entré con 25 años de concejal y un año y medio más tarde cogí las riendas de la alcaldía. Y bueno, se siente, cada momento temporal se van sintiendo cosas diferentes, ¿no? De hecho, recuerdo mis primeros años, bueno, con inexperiencia, con mucha energía, con muchas ganas de querer hacer muchas cosas y encontrándome de frente con el mundo de la ralentización de la administración pública. Quería hacer todo para antes de ayer y al final te das cuenta que cada proyecto tiene sus procedimientos, sus plazos y bueno, tienes que congeniar esas ganas y esa energía de querer hacer todo rápido con el cargo en el que ostentas. Y bueno, se siente. Lo primero que sentí fue un poco vértigo y responsabilidad a la par que querer hacer muchas cosas. Y eso lo sigo sintiendo. La responsabilidad la tengo, ya no tengo el vértigo que tenía hace 10 o 12 años, pero la sigo sintiendo por la toma de decisiones que a veces decides y que afectan a la población. Pero luego a nivel personal, pues mucha satisfacción, ¿no? De trabajar por los demás. Yo creo que siempre he tenido ese carácter de vocación pública desde muy jovencito. Estaba metido en asociaciones, en peñas, en tal, y bueno, pues, de la noche a la mañana, sin haberlo querido ni pretendido nunca, pues me vi en el salón de plenos del ayuntamiento. Entonces, no sé, lo miro hacia el pasado y veo, bueno, pues muchos momentos buenos y momentos malos, lógicamente. Al final, como se suele decir, las cosas de palacio van despacio, pero con paciencia y con perseverancia se consiguen los cambios al final, poco a poco. Sí, así es, así Me alegro es. mucho. Me gustaría preguntarte, arrancando con el cuestionario, primero unas preguntas generales que lanzo a todos los invitados. Y la primera sería, ¿qué significa para ti el éxito desde dentro? Para mí el éxito yo creo que es, independientemente de cada persona, cada persona, el éxito es que vaya cumpliendo objetivos, pasos y metas a lo largo de la vida. Para mí eso es el éxito. Y el éxito para cada uno tiene que ser muy diferente al del resto. Eh, yo no comparto que el éxito sea conseguir un bien o conseguir X, sino el éxito, para una persona conseguir el éxito puede ser residir tranquilo en una zona de montaña, porque era el objetivo de toda su vida, y para otra persona conseguir el éxito puede residir en Nueva York. Es decir, para mí el éxito, lo fijo bien claro, es cumplir objetivos y metas. Y en mi caso, ya desde un punto de vista más personal, pues el éxito es de mi labor municipal, es conseguir todos y cada uno de los proyectos que nos vamos planteando. Para mí el éxito, por ejemplo, sí que siento que mi éxito en este caso es el éxito también para los demás. Porque el éxito es que se te ocurra una idea
y materializarla. A veces eso lleva 6 meses o a veces eso lleva 5 años. Pero eso es forma parte del éxito y demostrar a ti mismo y a los demás, pero mucho más a ti mismo, que eres capaz de conseguir ese éxito. Para mí eso es el éxito, cumplir objetivos, metas previstos. Y al final querer ir mejorando y en tu caso tanto para ti como para quien te rodea. Conseguir siempre las Claro, mejoras que te propones. sí, así Está muy es. bien visto desde ahí, que al final muchas veces escuchamos éxito y nos vamos solo a lo material. Claro, O alguien que te ve a ti igual dice, pues conseguir ser alcalde. No es conseguir ser alcalde, sino qué hacer desde este puesto de alcalde, cómo puedo ayudar al resto en ello. para mí conseguir ser alcalde no es éxito. Y lo digo porque jamás ha sido una de mis metas. Entonces, yo nunca he trabajado para ser alcalde. Diferentes situaciones a lo largo de la vida, tanto mía como del propio ayuntamiento, me han llevado al cargo que ostento. Es cierto que es un puesto exitoso, pero para mí lo más exitoso es lo que consigues desde el día que tomas posesión hasta hacia el futuro, ¿no? Es decir, proyectos, objetivos, cómo vas mejorando el municipio y mientras vas mejorando el municipio, tú también vas mejorando como persona. Es decir, tú tú vas aprendiendo mucho. De hecho, yo siempre digo que en los ayuntamientos seguramente sean de las mejores universidades del país, porque aprendes eh, muchísimas materias, muchísima información, aprendes a trabajar con equipos, a gestionar y encima con una responsabilidad de que encima lo que gestionas no es tuyo, sino que es de los demás. Entonces, bueno, para mí eso es el éxito. Marcarte pautas, objetivos e ir cumpliéndolos poco a poco. Hay algunos que tardan 2 meses, hay otros que tardan 20 años, pero cada uno de sus capacidades. Me gusta mucho, estoy muy de acuerdo con ello. Al final también considero eso, que el propio cargo, el que sea que ocupes, en tu caso alcaldía, pero cualquier otro tipo de cargo también o puesto que tengas, si tú lo haces desde esa mejora continua, siempre te va a ir enseñando cosas y siempre te va a ir obligando en cierto modo a mejorar. Así que estoy muy de acuerdo. Eso es. Me gustaría ir un poquito más profundo y preguntarte cuál ha sido una de tus grietas más importantes y qué luz crees que salió de ella. Yo creo que he tenido varias. He tenido varias grietas, como lógicamente si cada día tomamos 100 decisiones, al final muchas veces son erróneas, ¿no? Si tengo que resaltar una de mi etapa municipal, sin ninguna duda, sería un procedimiento judicial abierto que he tenido. Un procedimiento judicial que ha durado 8 años aproximadamente, que se inició por una denuncia de la oposición y que yo creo que tanto por la duración como por la crítica constante a través de los medios de comunicación, yo creo que ha sido mi mayor gritar. Y de todos los problemas o situaciones que tienes a lo largo de la vida, yo siempre soy alguien que cree que de todos hay que aprender y hay que utilizarlos para mejorar. ¿Y qué he aprendido? Tener el foco bien claro en lo que quiero. Por ejemplo, yo ha habido días que me levantaba con una noticia negativa sobre este procedimiento judicial, con mi cara en los medios de comunicación. Yo tenía bien claro que no había hecho nada y que no me iba a afectar en nada, pero eh, podría haberme venido abajo y desistir, o irme incluso del ayuntamiento, ¿no? Y yo tenía puesto el foco en mis proyectos, en mis objetivos, y yo creo que lo mejor que he sacado de esa fase es que cuando tú tienes puesta tu mirada y tu vista en algo concreto, por mucho ruido que tengas alrededor, no quites el foco de donde quieres llegar. Al principio de estos 8 años de este procedimiento judicial me afectaba más, al final ya no me afectaba nada. Al final, bueno, me tocará esperar hasta que salga el juicio, demostraré que soy inocente de todo esto que se me acusa. Llegó, lo conseguí, se me absorbió y ya está. Pero ese es el momento más importante que me viene a la cabeza de ese proyecto, o sea, de esa situación, que es tener el foco insistentemente en lo que quieres y que no te afecte ningún factor externo. Estoy muy de acuerdo contigo en que la importancia siempre es mantener el foco y que en este caso la luz sería esa, en mantener siempre el foco en lo que tú quieres conseguir, porque no tiene que ser nada fácil. Yo que conozco el pueblo, tampoco es un pueblo muy grande, es un pueblo que también habla mucho, también es un Sí, pueblo muy familiar y no sé, supongo que familia, amigos, conocidos, cualquier persona siempre se cree con el derecho de poder decir ciertas cosas, ciertas o no, y simplemente el hecho de tu casa al ayuntamiento, al igual que tú te has levantado con esa noticia, se han levantado otras personas y claro. hacerle frente a eso en muchas ocasiones no tuvo que ser fácil. Genera ruido, hay que dar muchas explicaciones. Bueno, además, yo soy graduado en Derecho y conozco muy bien el derecho penal, porque además es la materia que más me gusta.
pero a alguien que no tiene formación jurídica, pues le tienes que explicar qué es un delito de prevaricación, qué es lo que has hecho, por qué te acusan y cuándo va a ser el juicio. Y que son preguntas que no puedes responder porque no dependen de ti. Pero, pero bueno, por fin se vio la luz al final del túnel y ya está, y sale la verdad por encima del suelo. O sea que en ese aspecto bien. Me alegro mucho, porque al final la verdad siempre sale a la luz. Cuesta lo que cueste y tarde lo que tarde, pero la verdad siempre va por delante y me alegro mucho que en tu caso se haya resuelto así. Me gustaría preguntarte también si hubo un momento que cambió tu forma de verte o tu forma de vivir. Yo más que un momento diría que todos los días. Yo me considero una persona que evoluciona constantemente, una gran adaptación y adaptabilidad a la sociedad y que situaciones diarias me hacen cambiar y voy evolucionando. Yo no mencionaría un momento concreto, sino una evolución a lo largo del tiempo. De hecho, si he hecho la vista atrás estos 10 años, o incluso de cuando era universitario, de cuando estaba en instituto, yo creo que hay una evolución constante como persona. Eh, y trato siempre de mejorar, es decir, de aprender de los errores y ser mejor que el día anterior, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. Y yo creo que es una evolución, no está feo que yo lo diga, ¿no? Pero es una evolución positiva, creo que así tiene que ser. Creo que aquellas personas, no hay que pasar por la vida de cada uno, ¿eh? Pero creo que aquellas personas que, excepto cuando sufren enfermedades graves, que para mí eso lo diferencio, por una situación personal o profesional cambian drásticamente, mm, creo que es porque no tienen claro sus metas. Porque realmente hay que ir cambiando progresivamente a lo largo de la vida y que no un hecho concreto te deje olvidar quién eras para ser una nueva persona. Yo creo que eso no lo voy a calificar como un error, pero creo que es porque hay algo más interno. Entonces, yo soy mucho de evolucionar constantemente, aprender mucho, trabajar mucho todos los días y eso al final, quieras que no, te va cambiando como persona. Jamás volveremos a ser los que éramos y hoy somos muy diferentes de lo que somos en el futuro. Sí, al final depende mucho de la persona, del tipo de vida que lleve, de cómo se relacione, de muchas Mm. cosas. Pero estoy muy de acuerdo en eso, en que al final, más que está el problema en cometer un error, el problema estaría en no solucionar nunca ese error. Al final los Eso es, errores nos sirven para aprender y el error sería no aprender de ellos. eso Entonces, es. estoy muy de acuerdo con ello, sí. Me gustaría preguntarte también en todo este proceso, ¿qué idea o pensamiento te ha acompañado siempre a ti? Por lo que dices, creo que tiene mucho que ver con el foco y con las metas. Sí, ¿qué idea? Lo primero, replantarme más de una vez porque estoy en el puesto que estoy, ¿no? Y la realidad es porque en primera instancia, o en primer momento, la situación del municipio me trajo aquí y las dos veces siguientes porque he ganado las elecciones. Entonces, al final, cuando tienes dudas de qué hago aquí o qué me ha traído aquí, pues bueno, muchas veces la confianza, las dos últimas veces la confianza de los vecinos y eso es de aplaudir, ¿no? Y de agradecer mucho. Hay momentos, no voy a negarlo, hay momentos de pensamiento en soledad, incluso de debilidades, de replantear de muchas cosas, pero luego, bueno, siempre termina saliendo esa dote de energía y de capacidad y de ilusión. Y algo que me guía mucho siempre es la ilusión y la energía. Y algo que también me caracteriza y que me dicen los demás y que yo siempre me gusta mucho poner encima de la mesa es la valentía para la toma de decisiones. Yo creo que además es una de las fuerzas que tiene la juventud, la valentía. Creo que cuanto más mayor eres, menos valiente eres, porque igual pones más encima de la mesa los riesgos y las consecuencias que no la Cuesta más acción. la toma de decisiones. Claro, y yo creo que eso en los perfiles más jóvenes hay que ponerlo en valor. Es decir, a veces un joven comete más errores, pero porque arriesga mucho más y ese riesgo muchas veces puede traer objetivos o consecuencias muy positivas para los demás. Sí, al final es muy gratificante ver cómo el pueblo te apoya, pero también es duro que a la hora de querer hacer una mejora y haber cometido un error o no poder conseguir esa mejora, porque no siempre puedes conseguir todo lo que te propones, como el propio pueblo, supongo, pues a veces se te echa un poco encima o puede ir en contra de Sí, una persona cuando la persona no tiene culpa de nada, sino que es más algo sistemático o algo, pues eso, que no depende de ti. Que tú no eres el que controlas con una varita mágica hago o deshago. eso Dependo es, eso es. de algo mayor, de unas ayudas mayores o de ciertas circunstancias que suponen. Sí, así lo veo también. Y ese es un poco el pensamiento
que tengo. Es decir, pensar mucho, trabajar mucho, meditar mucho y tomar decisiones en el momento temporal que creo que es más correcto. Y también algo muy importante para mí, trabajar en equipo. Es decir, tratar de contagiar a tu equipo de proyectos, objetivos, metas y estar todos alineados alrededor del mismo pensamiento, a la par que luego escuchar mucho. Yo también soy una persona que siempre me dicen que escucho mucho. A todas las partes implicadas en cualquier situación, yo escucho mucho, valoro mucho la opinión de todos y en base a eso, pues, bueno, me recojo mi propio pensamiento. Es que al final siempre pasan cosas que no puedes controlar, como pudo ser, por ejemplo, la caída de la carretera, que supuso, pues imagino que un gran problema para vecinos de alrededor, que aunque no sean tu propio pueblo como tal, son Nos vecinos que afecta a siempre todos. están yendo al pueblo porque es la dinámica que funciona ahí en las merindades, gente que vive en pueblos más pequeños que se acercan a la villa y Sí, claro, te echan como la responsabilidad a ti de el alcalde lo tiene que arreglar, pero el alcalde, pues eso lo sí. he dicho, no tiene una varita mágica para poder hacer magia y arreglarlo. Depende Así es. quizás de Burgos, de lo que Y decidan, de de hecho, además, luego muchas muchas cosas veces entras más. en el tema competencial. La suerte o, bueno, la ventaja o desventaja que tenemos los ayuntamientos es que somos la administración más cercana al ciudadano, es la primera puerta que toca el ciudadano ante cualquier problema, que eso por un lado es positivo, pero por otro lado también muchas veces el ciudadano desconoce las competencias de cada una de las materias públicas. En este caso, Claro, por ejemplo, es una carretera nacional que depende del Ministerio de Transportes, en la que nosotros, ni aunque tuviéramos la varita mágica para arreglarla al día siguiente, lo pudiéramos haber hecho porque es una competencia nuestra, claro. y nuestra única responsabilidad fue instar e insistir públicamente al Ministerio y a su ministro de la importancia de esta carretera que había dejado incomunicado más o menos a un municipio cuya referencia socioeconómica es Villarcayo. Es cierto que bueno, esas presiones privadas y públicas al final dieron sus frutos y se consiguió reparar en un plazo razonable. Y al final es marcar la urgencia para poder agilizar el proceso, pero el proceso no está en vuestra mano. Entonces, yo Eso creo es. que la actuación del pueblo estuvo muy bien por vuestra parte, porque vosotros sabéis de lo que depende, pero no podéis hacer mucho más allá. Entonces, pues bueno, yo desde fuera que lo vi, creo que actuasteis de la mejor manera posible, la verdad. Ahora me gustaría hacerte unas preguntas un poquito más personales. ¿Vale? ¿Cómo viste pasar del parque, en cierto modo? Porque claro, yo te he conocido en el parque como dos chavales que éramos, a la vida de un chico de veintipocos, metido en los plenos de los ayuntamientos, saliendo de fiesta y a la vez teniendo que dar la cara al día siguiente para dar discursos, charlas o lo que te tocara. ¿Cómo se vive eso? Yo creo que lo comentaba al principio con, lo primero, con mucha responsabilidad. Y lo segundo, con cierto vértigo. Y luego tienes que adaptar tu vida, ¿no? Tú lo acabas de comentar, claro. Yo siempre he defendido que un cargo público, por el hecho de serlo, no tiene que cambiar su vida. Y yo nunca lo hice. Por la edad que tenía, salía de fiesta antes de ser alcalde y siendo alcalde seguía haciendo lo mismo. Hacía lo mismo con mis amigos, hacía lo mismo con mi familia y trataba que en mi tiempo privado no me afectara a ser alcalde, excepto tener de estar constantemente pendiente del teléfono. Pero yo siempre traté de que el cargo no modificara a la persona y que la persona siguiera siendo la misma de cara a sus círculos cercanos. Y luego también adaptar eso a situaciones como, bueno, pues, lo que es un pleno, una comisión, reuniones con otras instituciones, ¿no? Como la Junta de Castilla y León o incluso las delegaciones de gobierno, etcétera. Todavía recuerdo, y esto son anécdotas personales, cuando en mis primeras reuniones me preguntaban que dónde estaba el alcalde. Y decían, "No, es que el alcalde soy yo". Claro, con 27 años, pues muchas veces pues, decían, ah, vale, vale, pues qué joven. De hecho, a Quizás no te día de parezca hoy, mi imagen, pero soy yo la persona responsable claro, a cargo en este momento. a día de hoy todavía claro, ya me conoce todo el mundo, ¿eh? Pero todavía sigo recibiendo mensajes o conversaciones de, joder, ¿qué alcalde más joven tiene Yarka? Y digo, joder, pues ya llevo 10 años. O sea, si me hubieras conocido hace 10 años, hubiera sido mucho más joven. Yo creo que es un poco tu idea. Es decir, tener muy claro quién eres, que el cargo no te cambie y tener muy claro de dónde has venido y qué quieres conseguir. Y siempre que te mantengas eso, no vas a cambiar como persona. Eh,
Porque yo creo que es la esencia, ¿no? Si tú has llegado a un cargo siendo una persona, ¿por qué vas a cambiar? El cargo no te tiene que cambiar. Eso sí, el cargo generará que evoluciones y vayas modificándote como persona, porque vas a conocer situaciones que en otro puesto de trabajo no vivirías. Sí, Pero o que hasta ahí tengas un no. vocabulario diferente dentro del ayuntamiento y fuera, porque no vas a Sí, hablar de la claro, misma manera, pero ya puedes permitirte las dos cosas. Siempre que tú sepas mantener tu tienes que centro, puedes utilizar. estar en ambos lados. Algo que yo creo que también me ha permitido mucho, y esto siempre me lo ponen también como un valor, las personas que me rodean, es que me adapto muy bien al emisor y receptor de comunicación que tengo enfrente, es decir, a las personas con las que hablo. Porque sé diferenciar mucho cuando estoy en un bar con mis amigos tomando una caña o cuando estoy en un salón de plenos o cuando estoy en un acto institucional. Y luego también algo que yo creo que en los últimos años se ha ido modificando, pero que a mí me tocó sufrirlo, es que no estaba acostumbrado, ya no voy a hablar de Vizcaya, voy a hablar del país en general, a tener políticos jóvenes. Mm. Entonces, esa falta de costumbre de políticos jóvenes, yo creo que los primeros que tuvimos que dar un paso en aquellos años nos afectó negativamente por el hecho de que se nos cuestionaba mucho más lo que pretendíamos hacer. Yo llegué a recibir clases de el chaval este que se ha pensado que es, o bueno, al final Sí, como vienes si a de cambiar. verdad te diera un poder que por Claro, llevar años en un cargo o por tener cierta edad tienes una madurez que quizás no tienes por qué tenerla, la puedes tener también con 25 o 30 años. eso es. Y bien, es cierto que, bueno, tienes otro prisma diferente, tienes una visión diferente, tratas de aplicar políticas mucho más innovadoras, proyectos mucho más innovadores y eso muchas veces se encuentra con barreras, ¿no? Por eso a veces hay que tratar de comunicar mucho qué buscamos, qué objetivos buscamos, cómo nos va a mejorar a todos y que tu idea sea asumida por todos como positiva. Y eso sí que lo recuerdo más que negativamente, me da tristeza. Me da tristeza de que se valore a las personas por su edad. Oye, la experiencia es un grado, no lo discuto, pero también la energía de un joven es otro. Cada uno tiene sus potencialidades y creo que es lo que hay que valorar. Sí, en ciertos casos también la experiencia puede ser como una carga, porque hay gente que lleva tantos años en el cargo que ya no le apetece asumir riesgos o que quiere mantenerse quedando bien con ciertas personas y por O sea ello que sí, sí, no sí. asume. Entonces, en tu caso no tenías esa barrera, mejor dicho, para poder tirar adelante, aunque Claro, imagino que te tocaría justificar muchísimas cosas para poder conseguirlas. mucho. Tenía la ventaja de que era libre 100%, no dependía de nadie, tenía muy claro el municipio que quería y los proyectos que necesitaba el municipio y a partir de ahí, pues bueno, a trabajar e impulsarlos. Pero te encuentras enfrente que eso, con muros que tienes que, en vez de derribar, y de picarles poco a poco. Además, si no Eh, recuerdo mal, llegabais con un nuevo partido, que tampoco era un sí, bueno, partido que estaba ya al uso en la el, merindades, par- sino que llegabais el como de partido nuevos. existía. El partido existía, el Partido de Merindades existía, pero nunca había gobernado. Entonces, siempre había estado en la oposición y era la primera vez que este partido estaba en el gobierno. Hay un cambio también muy importante de estar Claro. en la oposición a gobernar, ¿no? Y bueno, esa es un poco mi opinión al respecto. Sí, de hecho, mira, por ejemplo, y ahora voy a poner un ejemplo concreto. Desde el año 2021 hasta agosto del 2026, es decir, dentro de 2 meses, se ha ejecutado un plan que todo el mundo conoce, que es el Plan Next Generation de fondos europeos, que ha movilizado más de 70.000 millones de euros en nuestro país. Nosotros somos el ayuntamiento de los ayuntamientos de Burgos, incluso de Castilla y León, que más fondos ha conseguido. Y no es porque yo sea mejor ni peor que otro, y digamos, lo he dirigido directamente yo, sino yo creo que una de las claves es muchas veces la valentía para pedir fondos cuya gestión es tan difícil y tan complicada. Porque cuando se aprobó el plan y yo empezaba a hacer anuncios de vamos a presentar este proyecto, esta convocatoria, esta otra, muchos compañeros alcaldes me decían, ten cuidado, que me han dicho que el plan es muy difícil y que con cualquier error vas a tener que devolver el dinero con intereses. Y bueno, yo no tenía miedo, o sea, tenía muy claro que me estaba cargando con una mochila inmensa de trabajo, pero me daba igual. Y el resultado, Sí, que la mejora al final merecía la pena. claro, eso es. El resultado 6 años después es que hemos conseguido más de 4 millones de euros para un municipio que sus inversiones anuales están en 1,5. Es decir, hemos conseguido en 5 años casi duplicar las inversiones anuales, hemos ejecutado 13 proyectos
y todos nos han resultado satisfactoriamente. Entonces, tengo muy claro que el Adrián Serna con 50 o 60 años igual no hubiera hecho esto, aún Yo siendo creo la que es misma un muy buen persona. momento para poder hacerlo y para poder cargarte esa mochila de cara a lo que quieres ver reflejado en tu propio pueblo. Eso es. Yo al final externamente lo veo. No soy una persona que vive allí, pero acudo a la villa muchas veces. Y para mí el cambio del pueblo en ese sentido es brutal. Aunque nunca la haya hablado contigo, Me yo veo alegra, ¿eh? muchas cosas que has hecho y que estás haciendo, que están en procesos o lo que sea, o incluso las comparo en el propio pueblo de donde yo soy, que quizás parecería que tendría más facilidades, pero nada que ver. Yo al final siento como el pueblo siempre está buscando una mejora continua, Villarcayo siempre tiene una mejora continua y una mejora continua para con sus vecinos, tanto para con quien vive allí como para los que no vivimos allí. Que he Eso visto es, sí, también que estáis para todos. haciendo una nueva infraestructura para tema de albergue, para tema de turismo y al final es un pueblo que siempre Sí, quiere atraer gente y para mí es algo maravilloso. la verdad que tratamos de ser lo más dinámicos posibles y sobre todo no perder o no renunciar a ninguna oportunidad. Tenemos, como otros ayuntamientos del país, la financiación muy limitada y las oportunidades me refiero a conseguir proyectos financiados por otras administraciones públicas. Y es nuestro día a día, de hecho yo es la parte a la que dedico el 50% de mi tiempo, conseguir recursos de debajo de las piedras para que nos financien los proyectos que entendemos que son necesarios para Villarcayo. Y es cierto que todos estos años se nos está dando muy bien. Y al final Eh, son pequeñas cosas que pueden parecer pequeñas, como por ejemplo el tema de las bicis. Va, han puesto aquí sí, 4 bicis, pero conseguir esas 4 bicis que te conecten varios pueblos de la comarca, conseguirlo no tiene que ser fácil y la utilidad es muy buena, porque hay mucha persona que le permite el ir y venir sin tener la necesidad de tener un vehículo y a mí me eso parece un puntazo, la verdad. sí, sí, son esos pequeños proyectos que, oye, que yo creo que para un municipio de nuestro tamaño no tienes la obligación de tenerlos, pero bueno, van marcando un poco la diferencia de qué línea queremos seguir y son servicios a mayores que tiene el vecino, que además dan unos resultados muy buenos. Yo qué sé, comentabas el proyecto de las bicis, tampoco quería entrar a hablar directamente de proyectos municipales, pero bueno, eh, son 22 bicicletas distribuidos en 5 pueblos, uno de ellos Villarcayo, reserva 24/7 y la verdad que nos está dando un funcionamiento de usuarios muy, muy bueno. Yo qué sé, más necesidades que detectamos. Por ejemplo, pues, creíamos en la necesidad de que Viaje tuviera un cine, algo que en todas las ciudades existe, ¿no? Lo pusimos en marcha en abril del 2023 y a día de hoy hemos superado las 45.000 entradas en un municipio de 4.000 vecinos. Entonces, bueno, creo que son datos de proyectos que funcionan muy bien, que cuando preveíamos que eran proyectos de éxito no nos equivocábamos y eso es en lo que trabajamos todos los días. No, al final lo que se ve son como pequeñas innovaciones, pero de cara al pueblo. De Mm. cara a que todos A los que a que usuarios la gente la lo disfrute. puedan llevar a cabo, no a he cogido una subvención para ponerle Audis a toda la gente que trabaja en el Mm. ayuntamiento. Que Eso quizás es. otros ayuntamientos podrían hacerlo, no lo sé, pero en este caso se ve claramente que se intenta siempre la mejora del pueblo de cara a sus vecinos. Sí que es cierto que, por ejemplo, conseguimos una subvención de fondos europeos y sustituimos toda la flota de vehículos entera por Sí, vehículos eléctricos. también lo he Creo visto que por allí. de los pocos municipios del país que podemos presumir de tener toda la flota con vehículos eléctricos. Pero bueno, Y son de poder tener al oportunidades. lado del propio ayuntamiento una estación de carga para todos esos vehículos. Sí, Y así es. se nota, son mejoras que se notan mucho. Pues me gustaría preguntarte ahora, ¿qué es lo que más te pesa emocionalmente del cargo? Mira, esta pregunta está relacionada con el procedimiento judicial que te he comentado antes. Yo creo que hasta mis primeros años lo que más me pesaba emocionalmente era la crítica. Me afectaba, lógicamente, ¿eh? Y a día de hoy me afecta, pero en un porcentaje mucho menor. Me afectaba mucho y al final llega un momento en el que comprendí, es que no están criticando a Adrián, están criticando al alcalde. Es que estás expuesto a ello. Claro. Y como sé diferenciar también cuando estoy con mis amigos o cuando estoy en el salón de plenos, en este caso también aprendí a diferenciarlo. Y pues bueno, yo creo que es esa presión emocional que tenía inicialmente, ya no la tengo en ese sentido. Ahora, ¿qué presión emocional tengo? ¿Cuál es la que más me afecta? No cumplir objetivos o que se me caigan proyectos. Cuando un proyecto se nos cae abajo, aunque lo hayamos hecho todo perfecto y sea porque hay otra administración que no lo financia o que cualquier cosa,
eso sí que me afecta emocionalmente y bueno, en vez de venirme abajo, lo que intento es sobreponerme, revisar todo, analizar las causas y tratar de relanzarlo con mayor éxito. Sí, pero a En veces vez quizás lo de... sientes como una derrota personal. Sí, sí, O sea, sí, no te sí, me lo gustaría, tomo. pero lo sientes un poquito así, como he fallado. Digamos que yo creo que ese es un fallo que tengo. Los errores asumo que son errores míos, los logros asumo que son logros de todos. Está bien verlo Que, así también. que- que- Deberíamos a veces de saber verlo todo así, que es como todo en mejor, el ¿eh? mismo Porque al pack, no final, diferenciarlo, pero es normal. eso es, tienes como mucha humildad, pero eso sí que me afecta negativamente. Imagino que, como comentabas, en un principio, aunque no quisieras, te llevabas la carga a casa. Ahora quizás ya has conseguido dejarla un poquito más en el ayuntamiento y una vez sales de allí, poder desconectar de otra manera, como ahora soy Adrián, aunque si me Bueno, suena el teléfono sigo siendo el alcalde. eso yo creo que todavía no lo he conseguido. O sea, he conseguido diferenciar las dos personas, las dos partes, ¿vale? Pero no he conseguido dejar el trabajo en el aire. Yo diría que 24/7 internamente y mentalmente soy alcalde, porque además trato constantemente de buscar ideas y nuevos proyectos y tal. De hecho, mira, esto lo voy a poner también como ejemplo. Me suelo marchar un par de veces de vacaciones al año. La última vez me fui en Navidades a Alsacia y estando en Alsacia vi microbuses eléctricos para mover por los diferentes pueblos que hay en Alsacia. Alsacia es un territorio muy extenso con pueblos muy pequeños. Y nosotros teníamos un problema de movilidad, es decir, de Villarcayo dependen 26 pedanías en las que tienen garantizada su asistencia a servicios educativos y sanitarios, pero no a servicios como comerciales, venir a hacer la compra, servicios deportivos, venir a nuestras estaciones deportivas o servicios culturales como venir a la biblioteca, al cine o al centro intergeneracional que tenemos. Y yo siempre es un reto que he tratado de solucionar. Y en Alsacia se me ocurrió la idea de comunicar todos con un vehículo eléctrico con rutas preprogramadas, bueno, pues un transporte colectivo urbano que hasta el momento para comunicar vuelos no existe en todo el país, porque solamente comunica grandes núcleos de población, ¿no? Elaboré un proyecto redactado por mí en enero, es decir, vine en diciembre, pues en enero, y da la casualidad que en febrero el Ministerio de Transición Ecológica, el MITECO, publica una convocatoria de subvenciones en las que encajaba la perfección del proyecto. Y lo presentamos. Hemos sido admitidos en la primera fase y faltan 2 o 3 meses para que se resuelva. Solo falta que por aquella idea que se me ocurrió en Alsacia, y es para demostrar que no desconectas nunca, dentro de un año tengamos en Vierca un sistema de comunicación con todas las pedanías, que yo creo que es lo que va a ocurrir y ojalá sea así. Entiendo que por un lado dices, no consigo desconectar nunca, pero por otra parte está guay el que allá donde vayas, cualquier mínima cosa que veas la puedas extrapolar a qué mejora me puedo llevar yo, porque al final es lo que dices, quizás tenéis unos autobuses que puedan conectar Villarcayo Medina o este tipo de poblaciones, pero si Pero no desde tenemos... alguna otra zona, como por ejemplo, no sé, no me sale ahora algún pueblo como quizás Sí, bueno, Cincelitas, pues no te puedas Salazar y acercar Trillas o hasta Cerveza. exactamente, y es una gran ventaja, porque si todos tenemos coches, todos tenemos vehículos o no porque a O veces no lo no, tienes o a veces tienes un problema y el tener estas claro, y opciones, sobre además todo hay, mentalmente hablando, hace muchísimo. sí, y además hay perfiles que no tienen vehículo. Todos Claro, los menores de 18 19 años no tienen vehículo y los mayores de 65 70 años tampoco tienen vehículo. claro. Y es como dejarles un poco aislados en sus pueblos cuando podrían estar acercándose a la villa. Eso es. Incluso estamos en una zona rural y aunque es algo que ocurre también en todo el país, pero aquí yo creo que se agrava más, que es las generaciones que están por encima de 50 55 años, quien tiene carnet de conducir y vehículo es el marido, la mujer no tiene. Es Eso cierto. ya no ocurre en las generaciones de menos de 55. Pero las de más de 55 60 es algo habitual, más de 65. Entonces yo creo que también ese transporte colectivo viene a suplir bueno, ese déficit de incapacidad de poder moverte y es algo que queremos conseguir, así que ojalá tengamos suerte. Ojalá que sí. Estaría muy guay, la verdad. Me gustaría preguntarte, aunque bueno, un poco ya hemos hablado de ello, ¿cómo gestionas tomar las decisiones en una villa con una historia política tan marcada? Porque no recuerdo ahora mismo cuántos años llevaba la anterior alcaldesa, pero que yo misma pueda recordar, creo que era alguien que lleva muchísimos años, ya no solo ella, sino su partido. Y Tuvo imagino que sobre 22. todo gente de cierta edad, eh, tanto al principio como ahora, todavía recuerden un poco como aquellos tiempos mejores.
y a veces La igual se alcaldesa hace una carga. estuvo 22 años, más otros 12 concejales, es decir, en el ayuntamiento estuvo 24, que siento que el tiempo pasa muy rápido, ¿eh? Porque si cogemos esas cifras y las comparamos conmigo, yo ya llevo 12. Que a mí en su momento 22 me parecía algo vertiginoso y si miras atrás dices, Ahora ya no es, lo ves tan lejos, ¿no? es mucho tiempo, pero es que el tiempo también pasa muy rápido. Sí. Eh, bueno, yo creo que hay decisiones instantáneas en las que en cuanto ves el problema o el conflicto, yo en 2 segundos tomo la decisión y luego hay decisiones mucho más complicadas que hay que meditar mucho más, ¿no? Yo siempre trato de las decisiones complicadas, que son las que me voy a centrar, analizar mucho la situación, eh, analizar mucho cuáles pueden ser las resoluciones a ese conflicto y una vez que tienes las resoluciones planteadas, ¿qué es lo que va a ocurrir si tomas A, B o C? Y no solamente en ese problema, sino en derivaciones. Es decir, muchas veces, si movemos un folio con 2 bolis encima, no movemos el folio, movemos el folio y los 2 bolis. Entonces, esas derivaciones me refiero a eso. Trato de ver siempre, tratar de imaginarme qué ocurre qué va a ocurrir en el futuro cuando tomas una decisión. Te va a Y repercutir, que al final ahora es una mejora, pero igual a la larga estamos generando un problema a la mayor. larga, eso es, a la larga puede ser un problema, o a la larga algo que tú hoy vas a beneficiar a 50 personas, a la larga ese beneficio de 50 puede perjudicar a 200. Entonces es Total. mejor que no tomes esa decisión. Y luego también, una vez que tengo hecho este análisis, lo comparto con mi equipo para escuchar otras visiones, otras opiniones y decirle, este es mi planteamiento, este es mi estudio, mi análisis y esto es lo que creo que tenemos que hacer por esto, por esto, por esto y por esto. Y ahora, sin que mi propuesta sirva a nadie vinculante, de hecho a mí me gustan mucho las personas valientes y libres y no aquellas que me dicen todo, que me repiten lo que yo digo, porque eso lo único que hace es hacerte a ti peor. Les doy la palabra para que ellos me den sus visiones. A veces coincidimos, a veces no, y después de escucharles ya tomo la decisión. Eh, yo diría que trato de acertar en las decisiones a nivel general, ¿vale? El tiempo ha demostrado que cosas que he decidido a la larga se demuestra que acierto, pero es cierto que no siempre se acierta y hay decisiones erróneas que luego bueno, que luego hay que reparar, arreglar o solucionar. Y así es un Al poco final como lo eres persona siento. y tienes derecho a dudar, a equivocarte y a todo, pero el hecho de tener un equipo ahí que, como dices, que no te diga amén a todo lo que tú dices, sino que discrepen contigo y tengan diferentes puntos de vista, al final hace que entre todos podáis conseguir un proyecto mejor. Me parece Sí. fundamental que quienes lideramos entidades, empresas, etcétera, no se rodeen de personas que les digan amén a todo, porque si no al final entras en un círculo que pierdes la percepción de todo lo que te rodea. Sí, es como que te idolatran el ego y al final, como si yo me creo que todo lo que yo diga está perfecto y nada que ver. Hay que Eso es. sobrepensar todo y ver siempre el otro lado. Sí. Me gustaría ir ahora a algo un poco más práctico. ¿Qué hábito, pensamiento o ritual sostiene tu vida hoy? Primero la organización, ¿vale? Eh, luego rutinas. Bueno, la rutina en un cargo como el mío es imposible. Rutina como tal. Quiero decir, porque yo hoy estoy teniendo esta entrevista contigo, mañana tengo un viaje a Madrid, pasado, sin embargo, tengo una mañana entera de despacho, cada día tengo diferentes visitas, digamos que trato de moverme mucho, moverme digo en el sentido de buscar continuamente proyectos y para eso hay que hacer muchos De viajes. no acomodarte en tu despacho a me levanto, llego, me tomo el café y que venga el día, no. Ese no es mi día a día. Y además, creo que encima es contraproducente. Por tanto, tener una rutina en mi caso es muy difícil. Yo sé a qué hora empiezo, pero no sé a qué hora termino cada día. Pero lo que sí que tengo claro es eso. Las, ¿Cómo decirlo? Mm, pues trabajar incansablemente cada día, tener una muy buena organización. Yo todos los domingos me planifico cada semana y todos los días trato de planificar mi mes y todos los días según me levanto dedico 5 minutos a la planificación mental de cada día, ¿vale? Y luego, por otro lado, siempre hay que tener tiempo para uno mismo, incluido practicar deporte, me Y eso parece. quería preguntarte. Creo que aquí día de hoy eres corredor y que sueles hacer diferentes carreras. ¿Cómo Sí, haces para acompañar esa rutina, no rutina, con la rutina que tú quieres mantener para tus hábitos? me he aficionado al running y obviamente también al trail.
y me gusta mucho, y de hecho me sirve mucho para desconectar absolutamente y para limpiar la cabeza, ¿no? De a veces estamos que vamos a explotar, me pongo una carrera de 45 minutos y me quedo nuevo y me viene muy bien. Y yo creo que es fundamental, ¿eh? Además, yo creo que cuanto más cansada vas teniendo la cabeza, más importante es, o más negativo es el sedentarismo, ¿no? Sí, Eh, por ejemplo, grandes problemas que hemos tenido en el ayuntamiento y yo no encontraba la solución, se me ha ocurrido con 30 minutos de carrera en un segundo. Y eso es porque el cerebro le oxigenas, le despejas y ve la luz. Y es impresionante. Me he podido tirar 2 semanas en el despacho pensando, 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 pensando. Nada. Me he ido a correr media hora y he dado la clave. Y yo creo que eso es fundamental. Entonces, bueno, yo creo que para mí eso, una organización, buena planificación, también no solamente planificación a corto plazo, porque te he hablado de días, semanas y meses, sino también trato de tener planificación a medio y largo plazo. Y yo lo definiría así, ¿eh? Buena organización, buena planificación dentro de la medida de lo posible y de la frustración de cada día, porque a día de hoy te pueden convocar una reunión esa tarde muy urgente para lo que sea y pues hay que ir. Pero para mí esa es la clave del éxito en mi caso. el no dejar de buscar tus momentos para poder desconectar de ello y mejorar en tu propio trabajo. Yo creo que es un punto muy clave también, que a veces nos centramos, nos enfocamos solo en lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer y no conseguimos avanzar porque ni siquiera nos permitimos ese momento de lo que a cada uno nos haga bien. Y luego paras para coger impulso, porque paras una hora Total. y, y luego vas a un ritmo del 300% y con un impulso impresionante por haber parado una hora. Y sin embargo, a veces Sí. te enrocas en trabajar, trabajar. A veces, para trabajar mejor, más eficiente y más rápido, es mejor parar. Al final es como la teoría del 80-20. Eso es. Pues para cerrar un poquito con la entrevista, me gustaría preguntarte, ¿qué llave o mensaje te gustaría dejar a quien nos está escuchando? Eh, yo creo, a mí me gusta mucho transmitir siempre con, lo primero, que todos los que nos estén escuchando tengan mucha confianza en sí mismos, que pongan muy por encima la valentía de transformar, de crear, de crecer, de avanzar, que no se pongan límites y que nada se consigue estando sentado y parado. Los objetivos se consiguen, no voy a decir solamente trabajando mucho, sino pensando, avanzando, proponiendo y sobre todo me gustaría dejar la clave de la confianza y de la valentía. Creo que son fundamentales. Creo que además muchas veces vivimos en una sociedad a veces derrotista, que nos dice que ya todo está hecho, que, que no hagas esto, que para qué lo vas a hacer. No. El futuro de cada uno no está escrito. Cada uno es dueño de su futuro y le pueden afectar positivo o negativamente factores externos, pero lo que está claro es que si no haces nada, si no te mueves, nadie lo va a hacer por ti. Y que cada uno con sus convicciones y con sus objetivos los trabaja incansablemente, porque la satisfacción que uno tiene cuando ha conseguido algo que se le ideó hace X tiempo, la verdad que no tiene precio. En el programa suelo decir que el éxito no es un destino, sino que es un camino y que está dentro de ti. Entonces creo que va muy acorde con lo que acabas de decir. Y Y creo que vamos, la clave sería un poco ahí, eso, enfócate. A lo que tú sí, quieras conseguir, enfócate, mantén el foco y confía en que lo puedes llegar a conseguir. Y que si no consigues eso por algún motivo, seguramente es que tengas algo mejor esperándote, pero tú ya estás en el camino hacia tu propio éxito. sí, yo lo tengo claro y ese creo que tiene que ser el mensaje. De hecho, me parece algo fundamental en cada persona y cada persona tiene que tener el foco en una cosa diferente, que es la que le motiva, la que le gusta, la que le atrae, pero el camino tiene que ser ese. Muchísimas gracias, Adrián, por tu luz, por tu presencia y por tu verdad. Ha sido un Gracias a placer ti, tenerte en el programa. gracias a ti, Ana. La verdad que Muchísimas gracias. el placer ha sido mío, ¿eh? Gracias por llegar hasta aquí, por regalarte este espacio, por escucharte, por abrirte y por permitirte crecer un poquito más. Si este episodio te ha tocado, te ha movido o te ha acompañado, compártelo con alguien que creas que lo necesite. Ayúdanos a llegar más lejos. Suscríbete, dale like y acompáñame cada semana en este viaje de transformación. Esto ha sido el programa de hoy. Soy Johansson y quiero recordarte algo que nunca deberíamos de olvidar. El éxito no está lejos, está a tu alcance, dentro de ti. Gracias por tu presencia, por tu energía y por tu luz. Nos escuchamos la próxima semana.